una temporada que el Chelsea de Thomas Tuchel dominó por completo el fútbol europeo, imponiéndose a rivales como el Manchester City. Stephen al medio para Ziyech, ¡gol! El Atlético de Madrid. De convertir el primero con Ziyech, ¡gol! ¡Gol! Y contra el Real Madrid. Hicieron Kanté para Kai Havertz con la zurda. Travesaño, Timo. El Chelsea en su historia no ha sido de los clubes más ganadores de la élite del fútbol, pero Thomas Tuchel, en tan solo 6 meses, convirtió a los Blues en uno de los equipos más aterradores en la historia del fútbol inglés. Con N'Golo Kanté, Mason Mount, Kai Havertz y Timo Werner, el entrenador alemán llevó al conjunto inglés a jugar 6 finales en total, y por supuesto, les dio la segunda orejona de su historia. Y es que tomó a unos Blues en una temporada en la que parecía que el Chelsea no ganaría absolutamente nada, e implementando un sistema futbolístico con el que podía vencer a cualquier equipo del planeta, rompió el fútbol. Pero ¿cómo es que Tuchel revolucionó a un Chelsea que carecía completamente de un esquema táctico bien definido, y que marchaba noveno en la Premier League? It's a pretty easy decision for me. This is my club in terms of my playing career and having managed coached here before. So I have a lot of emotions and feelings towards the club. Frank Lampard, una de las más grandes leyendas de toda la historia del Chelsea, llegó a dirigir a los Blues para la temporada 2019-2020, pero llegó en medio de una situación muy complicada para el equipo londinense. Eden Hazard, una de sus mejores estrellas de los últimos años, dejó el club para fichar por el Real Madrid por 100 millones de euros más 40 en variables. Además, Chelsea había sido investigado por la FIFA por el fichaje de 29 jugadores menores de 18 años de edad de forma irregular. Esto violaba el artículo 19 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que buscaba proteger a los jóvenes futbolistas y evitar el tráfico de menores. En febrero de 2019, la FIFA terminó sancionando al club con una multa de 450.000 libras, y lo más importante, con la prohibición de fichajes durante 2 ventanas de transferencias consecutivas, las cuales serían la del verano de 2019 y la de invierno de 2020. Así que Frank Lampard llegó a un Chelsea con urgente necesidad de una reestructuración en su proyecto deportivo. De alguna forma, gracias a la prohibición de fichajes al Chelsea fue un aspecto positivo, pues el entrenador inglés se vio obligado a confiar en la cantera de los Blues, y ascendió al primer equipo a futbolistas como Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James y Fikayo Tomori. La sanción de la FIFA fue apelada por el Chelsea, y la prohibición de fichajes se redujo a una sola ventana de transferencias y a una multa de 300.000 francos suizos, lo que permitiría al club volver a fichar futbolistas en el mercado de invierno de enero de 2020. Al conjunto de Lampard únicamente se unió Christian Pulisic en el mercado invernal. A pesar de las complicaciones, Frank Lampard tuvo una primera temporada bastante aceptable. En la Premier League dio resultados irregulares, pero con victorias importantes, tanto para el aspecto mental como para alcanzar la 4ª posición en la tabla, como la victoria 2-1 al Arsenal de Arteta en el Emirates Stadium. La victoria contra el City de Pep Guardiola en el Stamford Bridge con un Pulisic heroico. Y el momento en que Lampard eliminó a Liverpool de Jurgen Klopp de la FA Cup con un golazo de William y otro de Barkley. Lampard comandó al Chelsea a la final de la FA Cup, sin embargo, fueron derrotados por el Arsenal, gracias a un doblete de Aubameyang. A pesar de esta amarga derrota, Frank Lampard había dado resultados positivos, es decir, cuarto en Premier con un Liverpool y un Manchester City totalmente dominantes en Inglaterra era digno de admirar. Pero la temporada 2020-2021 cambió completamente para Lampard. En esta temporada la leyenda del Club Blue seguiría en el banquillo, y esta vez habrían grandes expectativas puestas en Lampard. Después de todo, se gastaron más de 200 millones de libras en el mercado de verano. Kai Havertz llegó como una de las más grandes promesas alemanas de la temporada tras su gran ascenso en el Bayer Leverkusen. Costó 80 millones. Timo Werner se incorporó por 53 millones, procedente de Leipzig. Chilwell, como lateral izquierdo, llegó por 50 millones desde el Leicester City. Hakimi Ziyech llegó como una estrella desde el Ajax de Ten Hag por 40 millones. Por último, reforzaron la portería al traer a Edouard Mendy por 24 millones procedente del Rennes, sin mencionar que llegó Thiago Silva desde el PSG de forma libre. En fin, el Chelsea se reforzó con grandes futbolistas posición por posición, y pasó de un momento a otro a tener una de las plantillas más equilibradas de Europa. En cada posición tenían futbolistas excelentes. En defensa contaban con Rudiger, Christensen, Azpilicueta y Thiago Silva como defensas centrales. En los laterales estaba Reece James por la banda derecha y a Chilwell en la banda izquierda. En el medio campo se encontraba N'Golo Kanté, Jorginho, Kovacic, Loftus-Cheek y Mason Mount, y en la delantera Kai Havertz, Oliver Giroud, Pulisic, Werner y Ziyech. Frank Lampard tenía muchísima profundidad de plantilla y gran calidad de futbolistas a su disposición.
El entrenador inglés inició la temporada de forma prometedora, manteniéndose invicto durante 17 partidos, contando todas las competiciones. Sin embargo, el Chelsea cayó drásticamente en una crisis en diciembre por muchos aspectos. The pressure's fine. Listen, you're obviously more happy when you're winning games. I was more happy in November and October than I've been in sort of mid-December onwards. But it comes with the territory. I think you can look around the Premier League and you can see teams this season that have had problems, teams now that are having problems that we're not used to having problems. So for me, I just have to get on with the job. La principal fue la falta de un estilo táctico claro, pues la defensa mostraba muchas fragilidades tomando en cuenta la calidad que tenían en esas posiciones. Chelsea estaba encajando demasiados goles, lo que les llevó a ganar únicamente 2 de los últimos 8 partidos de Lampard en el banquillo, sin mencionar que la relación de los futbolistas con la leyenda Blue se desmoronó. El ambiente en general del equipo estaba por los suelos. Finalmente, Lampard fue despedido el 25 de enero, tras un comunicado del entonces propietario Roman Abramovich, donde expresó que los recientes resultados y actuaciones no han respondido a las expectativas del club, dejándolo a mitad de tabla sin ningún camino claro hacia una mejoría, y resaltó la importancia de Lampard como leyenda del Chelsea. Es un icono importante de este gran club, y su estatus aquí no disminuye, siempre será bienvenido en Stamford Bridge. Lampard dejó el Chelsea con un récord en Premier en la primera mitad de la temporada de 8 partidos ganados, 5 empates y 6 derrotas. Al día siguiente se hizo oficial el que sería el sustituto de la leyenda Blue en el banquillo. Why Chelsea? Why not? I mean, it was the opportunity. It's one of the biggest clubs in the world, in the most competitive league of the world. It was the moment, and it felt like we should absolutely not miss the chance to be part of the Chelsea family and to compete for titles with the best managers and the best teams. So that was a pretty easy choice. El entrenador alemán llegó con el objetivo de revitalizar a un Chelsea casi perdido en la Premier. A 11 puntos del primero de la tabla, Thomas Tuchel era una gran opción. Tenía mucha experiencia en equipos de élite. Fue el sucesor de Jürgen Klopp en el Borussia Dortmund. Pasó en 2018 a ser entrenador del PSG, donde consiguió 2 ligas, 2 Supercopas de Francia, una Copa de Francia y una Copa de la Liga de Francia. Pero lo más importante es que solo un año antes de ser entrenador del Chelsea, había liderado al PSG a jugar su primera final de Champions League, donde perdieron 1-0 contra el Bayern Múnich de Hansi Flick. Pero en el club londinense tenía un objetivo claro, y era intentar ganarlo absolutamente todo. En su debut como entrenador consiguió un empate contra Wolverhampton. Puede parecer poco, pero tomando en cuenta que el equipo venía de perder 5 partidos en 8 encuentros, era un cambio de rumbo positivo. El alemán mejoró rápidamente en el rendimiento de Chelsea. El cambio fundamental en la obtención de resultados fue la mejora en defensa. Tuchel cambió el sistema a una estrategia de 3 defensores centrales, con una formación de 3-4-2-1 o con la variante de 3-4-3. La ventaja de cambiar la formación a una línea de 3 centrales es que podía tener mayor solidez defensiva y una mejor cobertura en situaciones de ataques en contra. Los futbolistas que usó generalmente para su línea de 3 fueron Rudiger, Thiago Silva y Christensen, es decir, eran la combinación perfecta de experiencia, fuerza física y buen manejo del esférico para la salida con balón. Los laterales pasaron a ser carrileros y fueron perfectos para dotar al equipo de mayor profundidad y amplitud en el campo, ya que Reece James por derecha y Chilwell por izquierda no solo defendían, eran cruciales para generar mayor peligro y explotar las bandas al ser más participativos en las transiciones ofensivas del equipo. En el medio campo implementó un doble pivote fundamental para conectar la defensa con el ataque, Jorginho y N'Golo Kanté. El italiano y el francés ofrecían una combinación perfecta entre defensa y ataque. La calidad de Jorginho con el balón para distribuir balones, la capacidad impresionante de Kanté para recuperar balones les convertían en un medio campo todoterreno. Pero lo más complicado que consiguió Thomas Tuchel fue lograr una línea de ataque funcional y equilibrada, con Mason Mount fungiendo como media punta y siendo el principal creador de juego en el último tercio del campo rival. Tuchel logró que Timo Werner, a pesar de sus problemas para finalizar las jugadas, contribuyera con goles y asistencias importantes, y logró que se asociara con Kai Havertz o en su caso Oliver Giroud como los principales delanteros del equipo. Lo mejor de todo es que Tuchel era conocido por su capacidad para ajustar el sistema del equipo durante los partidos, para corregir debilidades o explotar más líneas de ataque, al cambiar la formación según las necesidades del equipo o de los rivales. Gracias al alemán, el Chelsea comenzó a recuperar posiciones poco a poco en la Premier League. Al mejorar estabilidad defensiva del equipo, rápidamente comenzaron a conceder cada vez menos goles al mismo tiempo que aumentaba el rendimiento ofensivo. Los Blues no eran el equipo más goleador, pero la ofensiva era mucho más funcional con Mason Mount mostrando un gran nivel, para generar peligro en todo el área rival. Junto a un Kai Havertz que fue de menos a más en su primera temporada con el Chelsea, se volvieron un equipo imparable. Solo unos meses después de que Thomas Tuchel tomara el cargo, consiguieron victorias fundamentales para lograr la 4ª posición en la Premier League. Vencieron al Tottenham en su casa 1-0 en febrero con un penalti de Jorginho. En marzo ganaron por la mínima a Liverpool en Anfield gracias a un gol impresionante de Mason Mount. Y en mayo lograron la victoria más importante de la temporada, al imponerse en su visita al Manchester City con 2-1. Sterling anotó el tanto de los Citizens
Mertens, Onana atajó un penalti al Kun Agüero y Ziyech empató el partido al minuto 63. Finalmente, Marcos Alonso anotó el gol ganador al minuto 93 para llevarse los 3 puntos del partido. Chelsea está otra vez en una final de FA Cup. Chelsea estaba a un nivel impresionante. Había vencido a 3 de los mejores equipos de la Premier League y en las semifinales de la FA Cup se midieron contra el Manchester City una vez más. Esta vez jugándose llegar a la final de un trofeo importante. A pesar de que todo apuntaba a que el City de Guardiola, el equipo más dominante de Inglaterra de las últimas temporadas, ganaría el partido, el estilo de juego con una muralla en defensa y transiciones rápidas y directas en el ataque de Tuchel fue más efectivo, y con pases al espacio rompieron las líneas del City para que Ziyech marcara el gol que les daría el acceso a la final de la FA Cup. En la final, Chelsea demostró que con Tuchel también podían jugar al estilo de posesión al enfrentar a un Leicester City encerrado. Los Blues generaron ocasiones una y otra vez, pero el esférico no entraba a las redes, y en un error en la salida de balón de Reece James, Tielemans mandó un fierrazo que se coló por la escuadra del arquero, para poner a Leicester con ventaja de un gol en el marcador. Los de Tuchel no pararon de buscar el empate, y aunque lo consiguieron en el último minuto, el gol fue anulado por fuera de lugar desde el VAR. De forma dramática, Chelsea perdió su primera final con Thomas Tuchel. A pesar de la derrota, una cosa era segura: este equipo podía aspirar a competir por el título más complicado de todos en el fútbol de clubes europeos, la Champions League. En la fase de grupos de la Liga de Campeones, Frank Lampard había hecho un buen trabajo antes de dejar el cargo como entrenador, pues pasaron como primeros de grupo sin perder un solo partido. Golearon al Krasnodar 4-0, misma historia contra el Rennes 3-0, y contra el Sevilla, Oliver Giroud, en modo Puskás, anotó 4 goles impresionantes para aplastar al equipo español. Ahora era turno de Thomas Tuchel de pasar por la etapa más complicada del torneo. En octavos de final se tendrían que medir contra el Atlético de Madrid de Luis Suárez y Joao Félix, y Oliver Giroud, esta vez, apareció con un gol de otro mundo en el partido de ida. ¡Gol del Chelsea! La acrobacia de Giroud, y a festejarlo así. Grito en Bucarest. Giroud apareció finalmente para marcar la diferencia. En el partido de vuelta, la buena defensa en bloque bajo del Chelsea, neutralizando a Luis Suárez, que era el máximo goleador de los rojiblancos, y las transiciones rápidas, destrozaron a la escuadra del Cholo Simeone. Tuchel se encargó de dejarle el control del balón a los colchoneros, pues la posesión del balón es la mayor debilidad del Atlético de Madrid. Havertz, en una contra bestial, encontró a Werner, y el alemán conectó con un centro perfecto para que Ziyech marcara el primero de los Blues, 2-0 global. Y de la misma forma, en los últimos momentos del partido, fue Pulisic quien se hizo del esférico para asistir a Emerson, 2-0, y los Blues aplastaron a los colchoneros. Lo impresionante de este partido fue la capacidad del Chelsea para ganar con la portería en ceros. Edouard Mendy atajó 4 disparos que pudieron ser gol, y fue determinante para avanzar a cuartos de final, donde enfrentarían al Porto. El conjunto portugués estaba dando la sorpresa en Europa. Luis Díaz, Tecatito Corona y Pepe eran los líderes de Porto, y comenzaron poniendo en aprietos a la escuadra de Tuchel. Sin embargo, a los 30 minutos, Mason Mount apareció con un control orientado perfecto, para después cruzar al guardameta con un auténtico golazo. Mendy fue el héroe de la noche, pues salvó en 5 ocasiones al Chelsea de encajar un gol, además de que la defensa blue estuvo perfecta, al interceptar 9 balones y ganar el 69% de las entradas. El segundo gol cayó por un error de Tecatito Corona. Chilwell aprovechó la mala recepción del mexicano para irse hasta el área, escaparse de Marchesín y marcar el segundo gol de Chelsea. En el partido de vuelta, Porto lo dio todo para intentar darle la vuelta al marcador. Fiable para Taremi. Va Taremi, la chilena de Taremi. ¡Golazo! ¡Gol! Y el golazo en los últimos minutos de Taremi no fue suficiente para vencer a los Blues. Tras vencer a Porto en el global por 2-1, Chelsea ya se estaba posicionando como uno de los favoritos para llegar a la final, pero antes tenían que superar al Madrid. Le quedó el toque con Vini. ¡Gol! ¡Gol! En la ida en Valdebebas, Pulisic marcó el primero al minuto 13, pero prácticamente 10 minutos después, tras una serie de rebotes en el área, Benzema empató el encuentro. Todo se decidiría en la vuelta en Londres. En Stamford Bridge, los Blues presionaron los 90 minutos a los merengues. Con Mendy como héroe en la portería del Chelsea y Courtois en la del Madrid, ambos guardametas fueron de los más destacados en el campo. Pero Chelsea, con una triangulación letal, encontraron a Havertz. El alemán hizo una vaselina que se estrelló en el travesaño, y Timo Werner llegó a cabecear la pelota para anotar el primero. Después de que los merengues se salvaran en más de una ocasión, al minuto 84 Mason Mount mandó a las redes el balón para el 2-0, gracias a una asistencia de Pulisic. Los Blues se encontraban en la tercera final de la Champions League en su historia, pero no eran los favoritos para levantar la orejona. Su rival sería el Manchester City.
Aunque los Blues habían vencido al City en la Premier y en la FA Cup, los Citizens llegaban con una fortaleza mental realmente bestial. Venían de ganar la Premier League con 86 puntos, ganando 27 partidos, empatando 5 y sufriendo 6 derrotas, recibiendo 32 goles en contra y 83 goles a favor. Por su parte, los de Tuchel en la Premier League concedieron 54 goles y tenían 58 goles a favor. Es decir, el Manchester City era una bestia y llegaba como el gran favorito con su estilo impecable de posesión, dominio del balón y una presión alta. Chelsea era un equipo más equilibrado estratégicamente, contaban con un balance adecuado entre defensa y ataque, especialmente fuerte en la defensa y bien organizados con la gran arma del contragolpe contundente y la transición rápida. Sería una batalla de gigantes. Thomas Tuchel llegó con un planteamiento táctico claro, y era estar bien posicionados en el campo defensivamente, y cerrar lo más posible los espacios en el campo para evitar que el City se acercase a su área. De esta forma, Chelsea pudo atacar a los Citizens con contragolpes peligrosos durante todo el partido, y los de Guardiola no pudieron tener ocasiones claras. Tuchel regaló la posesión del balón, sin embargo, los Blues generaron 3 ocasiones claras de gol, dispararon 8 veces con 2 ocasiones directamente al arco. Por su parte, el City generó 0 ocasiones claras de gol, a pesar de tener el 60% de posesión del balón, y disparó una sola vez al arco de Mendy. Chelsea recuperó balones en el medio campo durante todo el encuentro, lo que les dio la oportunidad de encontrar mal posicionados a los defensores del City, y con una transición sumamente rápida y eficaz, Kai Havertz quedó solo contra Ederson y venció al arquero brasileño para marcar. Por más que el City lo intentó, no logró romper la defensa blue, y mucho menos vencer a Mendy. De esta forma, Thomas Tuchel llevó al Chelsea a ser el mejor equipo del mundo en solamente 6 meses. El Chelsea ganó su segunda orejona por una gran consistencia y contundencia en todos los aspectos. Mendy mantuvo su portería en 0 goles en 9 partidos de 12 jugados. Fue determinante en la final. Para lograr este récord también fueron indispensables Rudiger, Christensen y Thiago Silva. N'Golo Kanté dominó el mediocampo por completo. El 70% del planeta está cubierto por el mar, el resto lo cubre Kanté. El francés fue el motor del equipo durante toda la competencia. Su trabajo incansable le hacía aparecer en todo momento en ataque y defensa, y Timo Werner, con todo y que falló en ocasiones importantes, terminó siendo uno de los delanteros más decisivos de los Blues por su velocidad en los contraataques junto a Kai Havertz. Esta plantilla ya era considerada una de las mejores de Europa gracias al trabajo de Thomas Tuchel. La temporada 2021-2022 la comenzó Chelsea de la mejor forma posible. Se enfrentó al Villarreal en la Supercopa de la UEFA, con un gol de Ziyech y otro de Gerard Moreno. Todo se decidió en una tanda de penaltis en la que se impusieron los Blues 6-5 ante los españoles. ¡Que el Chelsea es campeón de la Supercopa de la UEFA! Thomas Tuchel mantuvo a los Blues con el mismo ritmo a inicios de temporada, jugando de manera sólida, manteniendo al equipo en las primeras posiciones de la Premier League, incluso ocupando el primer puesto a finales de octubre, y durante todo el mes de noviembre. Sin embargo, sabemos que la Premier League es una competición férrea, y Manchester City se quedó en la parte superior de la liga a partir de diciembre. A finales de la temporada, Chelsea se quedó con la tercera plaza. La clave de esto fueron las 2 derrotas contra los Citizens en Premier, además de empatar y sufrir derrotas contra equipos más pequeños como el Burnley, Brentford y Everton. Pero el entrenador alemán siguió llevando al Chelsea a disputar finales por títulos importantes. En la Carabao Cup vencieron en semifinales 3-0 al Tottenham en el resultado global, con un gol de Havertz, un autogol de los Spurs y otro tanto de Rudiger. En la final enfrentaron a Liverpool, y tras un empate en el tiempo regular y tiempos extra, en un partidazo y una tanda de penaltis en la que anotaron cada uno de los jugadores, se decidiría con el penalti de cada portero. Kereger, el guardameta de los Spurs en ese momento, anotó su tanto. Todo quedaba en las manos de Kepa, y el arquero español mandó el esférico a la grada. En la FA Cup, los de Tuchel llegaron nuevamente a la final. El Liverpool les esperaba otra vez. Los Blues buscaron la revancha. Como un déjà vu, el partido quedó empatado en ceros contra los Red Devils. Se decidió en penaltis, y esta vez Azpilicueta y Mason Mount erraron sus cobros. Los de Club vencieron 6-5 a los Blues. A pesar de estas derrotas, Chelsea tuvo otro momento de alegría en febrero, al disputar la final del Mundial de Clubes, e imponiéndose contra el Palmeiras con un gol de Lukaku y otro tanto de Havertz. Se convirtieron en campeones del mundo por primera vez en su historia. El Chelsea Mario Reimers es campeón del mundo. La regularidad y consistencia del Chelsea comenzó a bajar para los últimos meses de la temporada. Llegaron a cuartos de final de la Champions League para enfrentarse al Real Madrid con Carlo Ancelotti en su segunda etapa como entrenador en el Real Madrid. En la ida, Karim Benzema, en un momento impresionante y siendo el líder de los merengues, anotó un hat-trick bestial que Havertz recortó únicamente con un gol. En la vuelta, los dirigidos por Tuchel reaccionaron en el Santiago Bernabéu a los 15 minutos con Mason Mount. El toque de Ruben Loftus-Cheek, lograron romper el disparo, golazo. Rudiger anotó de cabeza al 50 para empatar el marcador global, y Marcos Alonso marcó
un golazo para darle la vuelta a los merengues. Chelsea demostró ser un equipo que podía superar la adversidad, y con un tercer gol de los Blues, después de que Timo Werner marcara el 75, el Madrid solo tenía 10 minutos para lograr darle la vuelta a las cosas. Mira Luca en el centro. ¡Rodrigo! ¡La empató! Rodrigo marcó un golazo para alargar el partido a tiempo extra, y después Vinicius asistió a Benzema para hacer una remontada clásica del Madrid de Ancelotti. Los Blues pasaron de la gloria a la tristeza en minutos, y quedaron eliminados de la Liga de Campeones. Tras una temporada muy agridulce, la campaña quedó marcada por la venta del club londinense. Roman Abramovich se vio obligado a vender el club debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Tuchel se mantuvo en el banquillo con muchas dudas, pues el rendimiento del equipo definitivamente no fue el mismo que el de la campaña anterior. Además, para la temporada 2022-2023, el entrenador alemán se quedó sin piezas clave. Rüdiger se fue al Madrid, Christensen al Barça y Timo Werner regresó al Leipzig. Y a inicios de la temporada 2022-2023, Thomas Tuchel fue despedido, sobre todo por la inconsistencia mostrada en la Premier League, al perder contra el Leeds 3-0 y ante el Southampton 2-1, además de caer 1-0 en la primera jornada de la Champions League ante el Dinamo Zagreb. La relación de Tuchel con la nueva directiva del club era muy mala. Los planes a futuro que tenía el alemán con el Chelsea no coincidieron con los intereses de Todd Boehly. Por si fuera poco, perdió el control del vestuario, por lo que su salida del club fue inminente. Thomas Tuchel dejó huella como uno de los mejores entrenadores en la historia del Chelsea por revolucionar al equipo en 6 meses y ganar la segunda orejona del club. Tras llevar a disputar 6 finales a los Blues, dejó el cargo en septiembre de 2022, luego de una etapa en la que Tuchel, comandando al Chelsea, rompió por completo el fútbol europeo.